Dicen que la chufa tiene muchos nutrientes y beneficios digestivos, pero lo mejor de este tubérculo parecido a la avellana es su jugo, la horchata. El refresco típico de Valencia vende 50 millones de litros al año. Ayer la prepararon a las puertas del Oceanográfico. Así se elabora la bebida más internacional de la huerta valenciana. Con esto. Agua, azúcar y chufa. Primero se recolecta la horchata y luego la chufa, luego la picas y la mezclas con agua y ya tienes la horchata. Rica en minerales, potasio, fósforo y hierro, la horchata se convierte por méritos propios en referente de salud y energía en todo el mundo. Me gusta. ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta. Siempre ahí en Madrid, siempre que puedo, la bebo, me gusta mucho. Y yo creo que tiene bastante alimento y fresquita está buenísima, vamos. Y los peques igual. Soy de Barcelona, pero aún así me encanta muchísimo la horchata. Está muy buena, te da mucha energía. Con pajita o con cuchara, sus propiedades la convierten en un postre ideal tanto en verano como en invierno. Horchata frita o tándem de torrija con crema fría de horchata. Todo un abanico de posibilidades. Tiene unas propiedades también parecidas a la leche a nivel de grasa, proteínas, cuaja bastante bien y los resultados son bastante novedosos. Alimentarse y refrescarse al mismo tiempo es posible gracias a este pequeño producto con muchos siglos de historia.